Dios los bendiga, amados hermanos y amigos, en esta hora que nos están sintonizando a través de estos medios. Un saludo cordial desde aquí, desde Puerto Maldonado, departamento de Madre de Dios. Amén, para el mundo entero, alabado sea el Señor. Amén, nos sentimos contentos y bendecidos de poder tomar parte también en esta transmisión. Amén, todos los lunes por la mañana. Amén, estudiando la palabra de Dios, amén, que el Señor mandó que escudriñásemos las Escrituras y así poder creer, también crecer, amén, en el conocimiento de Dios y crecer espiritualmente, amén. Un saludo cordial a nuestras autoridades, nuestro supervisor, reverendo Luis Mesa Bocanegra, su amada esposa, que el Señor les bendiga grandemente, amén. También a mi padre espiritual, el reverendo Rodolfo González Cruz, a la sierva Rita, que Dios los bendiga grandemente, los amamos mucho, gloria al Señor, siempre tenemos presente continuamente sus enseñanzas en nuestros corazones. También un saludo cordial al reverendo Josué Ascarruz, amén, su amada esposa, la sierva Edith, amén, que el Señor los bendiga grandemente también a ellos, hombres y siervos de Dios de muchos años, amén, de mucha inspiración para nosotros, tanto para mí como para mi esposa. Amén, que el Señor pues le bendiga grandemente y agradezco también la oportunidad que se me concede de poder tomar parte también en la programación, ¿no?, de Betel Arequipa, alabado sea el Señor. En el día de hoy, amados hermanos, vamos a compartir un pasaje continuando el estudio del libro de Romanos, amén, bajo el tema guiados por el Espíritu Santo. Y para esto vamos a tomar el pasaje bíblico que continúa a donde nos quedamos la semana pasada. Romanos capítulo 8, versículo 12, amén, es la continuación de donde nos quedamos la semana pasada. Romanos capítulo 8, versículo 12, amén. Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria al Señor. Vamos a orar, Padre Celestial, que estás en los cielos. Te damos las gracias, Señor, en esta hora, por esta bendición de estar en tu presencia, de poder alabarte y adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Toma el control total, absoluto de esta transmisión. Trae bendición, Señor, a muchas vidas, a muchas almas, a tus hijos, a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, reprende toda obra del diablo, toda obra de Satanás, de los demonios, de los principados, de las potestades. En el nombre de Jesucristo, Dios mío. Glorifícate, Señor, Dios mío, usa mi vida, te suplico, Padre, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Este libro de Romanos es un libro muy interesante, muchas enseñanzas maravillosas y preciosas para cada uno de nosotros. Amén. Es un libro que contiene enseñanzas profundas y sobre todo en estos versículos que estamos leyendo, hermano, para poder comprenderlo, uno tiene que haber nacido de nuevo, tiene que haber experimentado pues el nuevo nacimiento, amén, la transformación, amén, del hombre viejo al hombre nuevo a través de esa experiencia llamada el nuevo nacimiento, porque si no, no se podría entender. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu,
para entender estos versículos bíblicos, hermanos, amén, específicamente estos pasajes que estamos leyendo, se necesita haber nacido de nuevo, amén, tener una comunión con el Señor para poder comprender, amén, porque nos habla acerca de las obras de la carne, amén, y la vida en el Espíritu. Hemos leído la semana pasada también en el libro de Efesios, amén, capítulo 2, amén, vamos a leerlo un ratito, Efesios capítulo 2, un poquito para recordar. Efesios 2:3 dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren miren nuestra vida pasada, ¿no? Dice, hacíamos, aleluya, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y en esa condición éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos enemigos de Dios, la ira de Dios estaba sobre nosotros, mas Dios fue paciente para con nosotros, como dice su palabra, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y gracias a Dios que un día, por la gracia del Señor, nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados. Amén. Pero esa era la vida pasada. Alabado sea el Señor. Por eso les digo que los que, para entender estos versículos bíblicos, hermano, uno tiene que haber nacido de nuevo. Yo recuerdo bien claro la vida pasada que he llevado, y muchos de ustedes también, ¿no? En esa vida pasada hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Lo que nos venía a la mente, muchas cosas que eran contrarias a la voluntad de Dios, nosotros lo hacíamos, los poníamos por obra, sea de robar algo que no nos pertenece, sea de fornicar, sea de adulterar, amén, de engañar, de mentir, de estafar. Alabado sea el Señor. Muchas veces, ¿cuántas veces yo en mi vida pasada han habido personas que se le ha caído un billete o se han equivocado al darme un dinero, me han dado de más y me he dado cuenta, y mi carne que decía, quédate con el dinero, no le digas nada, no seas tonto, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos hecho en esa vida lejos de Dios? Pero cuando uno se arrepiente y nace de nuevo, ya no puede hacer eso. Hay una nueva naturaleza en nosotros, amén, una naturaleza divina a través de la cual ya no podemos pecar, no nos sentimos bien haciendo lo malo. El Espíritu de Dios nos redarguye. Alabado sea el Señor, amén. Y ahí están las enseñanzas de Cristo que dice, no hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo. Amén. Entonces, en estos versículos bíblicos se nos está hablando, amén, de lo importante y del llamado que tenemos de parte de Dios de llevar una vida espiritual, amén, de vivir la vida en el Espíritu, ya no en la carne, alabado sea el Señor, amén. Hemos visto en el capítulo 7 también de acá de Romanos que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. En esa vida lejos de Dios, el que tenía el dominio era la carne. La carne nos llevaba a hacer cosas contra la voluntad de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero un día nos arrepentimos y Cristo en su misericordia nos dio vida juntamente con Él. Nos dio vida espiritual. Amén. Nos sacó de la muerte y nos dio vida espiritual. Y ahora, por la misericordia de Dios, tenemos pues la presencia de Dios, el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad y nos da el poder para vencer los deseos de la carne, para no hacer la voluntad de la carne ni de los pensamientos, ¿no? Cosas malas, ¿no? Alabado sea el Señor. Entonces, dice el versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne. Amén. Aleluya. Así que hermanos, deudores somos, dice, no a la carne,
para que vivamos conforme a la carne. Ahora que somos cristianos, ahora que hemos nacido de nuevo, gloria al Señor, estamos llamados a vivir una vida de consagración, de búsqueda de Dios continua, en oración, en ayuno, vigilia, amén, en lectura bíblica, en alabanza, amén. Y es algo que no es algo desagradable, es algo que nos agrada, ¿no? Porque nos acerca a Dios. No hay nada más maravilloso que estar cerca del Señor, ¿no? Sentir a Dios cerca de uno, eso es algo maravilloso. Y cuando uno está cerca de Dios, pues lo único que aflora en nuestros corazones son cosas buenas, amén. Pero cuando no hay esa vida espiritual, no hay esa vida de consagración, amén, gloria al Señor, ¿qué va a pasar? La carne va a querer aflorar, la carne va a querer tomar el control, el dominio. Por eso el apóstol Pablo dice que el Espíritu, amén, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, esa forma de vida que nos da el Evangelio, que nos da el Señor a través de su palabra, amén, esas herramientas espirituales, el ayuno, la oración, la alabanza, la lectura bíblica, la vigilia, son herramientas que nos hacen mantener una vida espiritual, como lo dice Pablo también en Efesios capítulo 6, ¿no? Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestido de toda la armadura de Dios para poder llevar una vida en el Espíritu y no hacer caso al pecado o a los deseos de la carne. Alabanzas al Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Alabados el Señor. No estamos llamados a obedecer a la carne. La carne en muchos problemas nos ha metido en esa vida pasada, nos ha alejado de Dios, de la presencia de Dios. Amén, aleluya. Entonces, usted tiene que ser consciente, hermano que me estás escuchando, seas quien seas hermano del movimiento misionero mundial o de otra congregación, seas pastor, seas líder, tengas el cargo que tengas, si usted no lleva una vida espiritual, una vida de consagración a Dios, en usted va a aflorar los deseos de la carne, a tal punto que puedes convertirte en una persona carnal. ¿A quién llamamos una persona carnal? A una persona que le da gusto a los deseos de su carne. Les voy a compartir el pasaje bíblico muy conocido de Gálatas capítulo 5, versículo 19. Amén. Donde nos hablan los frutos de la carne. Alabado sea el Señor. Bueno, la mayoría de cristianos, amén, ya no practicamos pues el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, esos pecados, la borrachera. Esas son cosas que antes mucho hemos hecho y ya el Señor cortó de raíz esas prácticas, esas ataduras espirituales. Amén. Pero muchas veces tenemos que lidiar con estos otros frutos de la carne que a veces no le tomamos importancia, pero son importantes. ¿Por qué? Porque también pueden hacer que pierdas la salvación de tu alma. Miren en Gálatas capítulo 5, versículo 20. Miren estos frutos particulares de la carne que son desagradables ante los ojos de Dios y que a veces usted, por no llevar esa vida espiritual, usted le da lugar a esas cosas. Amén. Por eso en este día es esta enseñanza para que usted no se deje llevar por los deseos de su carne, con todo lo contrario, alabado sea el Señor. Miren esos frutos que dice acá, enemistades. Yo no me junto con fulano o no te juntes con fulana. Alabado sea el Señor. Cristiano enemistado, cristiano que cuando pasa por la calle o está en el templo no se habla con tal hermano o con tal hermana porque algo le hizo y está enemistado. El Señor no nos manda a estar enemistados. El Señor nos manda a reconciliarnos. Amén. A estar en comunión los unos con los otros.
Si estamos en luz, dice el apóstol Juan, tenemos comunión unos con otros. Cuando estamos en tinieblas, no tenemos comunión los unos con los otros. Alabado sea el Señor. Examínese. ¿Estás en comunión con tus hermanos o estás enemistado? Amén. ¿Y qué quiere la carne? La carne, ¿qué quiere? La enemistad. El Espíritu, ¿qué dice? Reconcíliate. Busca la reconciliación. Ponte a cuenta. Arregla las cosas. Ese es el fruto del Espíritu. Pero la carne no, dice no, enemistad, ¿no? Y si alguien va a venir a pedir perdón, que sea esa persona, ese que venga, porque yo no le voy a pedir perdón. Así dice mucha gente carnal. Amén. Entonces las enemistades, los pleitos, mire eso, pleitos, uno se pone a discutir y hasta se puede ir a las manos. Amén. De repente, mire esto, una persona te insulta, una persona te dice una lisura, una persona de repente te empuja, te provoca al pleito. ¿Qué dice la carne? La carne dice, métele su puñete, dale duro, patéale, métele un golpe en la nariz, métele un cabezazo en la cara. Esa es la carne, quiere eso, los deseos de la carne. Pero ¿qué dice el Espíritu? Ama a tu enemigo, ama a tu prójimo. Alabado sea el Señor. ¿Qué dice el Espíritu? Amén. No des cabida a eso. No le hagas caso. No hagas caso de la injuria. Dice que es de sabios no hacer caso a la injuria. Pero el necio procede, se mete a pelear. El carnal, ¿qué hace? El carnal entra al pleito, entra a la pelea, a la venganza, porque está en la carne. Entonces están los pleitos, están los celos. Cuando una persona está, y no hablamos del celo de esposo con esposa, no, sino celo cuando Dios bendice a otro en la congregación, en la iglesia, cuando a alguien Dios le da un cargo y no te lo da a ti. A alguien lo nombran diácono y a ti no. A alguien lo nombran obrero local y a ti no. A alguien le dan un privilegio, amén, un liderazgo en la iglesia y a ti no te lo dan. Si eres una persona carnal, te pones celosa. Y los celos te llevan a hablar y a decir, esa persona no está en la capacidad, yo tengo mucho más talentos que él, pero ¿por qué a él le dan el privilegio? ¿Por qué a él sí y por qué a él no? A mí no me parece. Yo no le voy a hacer caso por si acaso. Y viene toda esa cuestión. ¿Por qué? Porque está celoso. Amén. No estamos llamados a tener celos, más bien estamos llamados a gozarnos con los que se gozan. Alabado sea el Señor. Están los celos, las iras. Imagínate un creyente iracundo, un creyente que siempre para molesto, siempre para airado, que algunos hasta ni se le quieren acercar porque se aira, alabado sea el Señor. Entonces no estamos llamados a ser un creyente lleno de ira, al contrario, lleno de gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza y el gozo también es un fruto del Espíritu. En la lista más abajo, el versículo 22, el gozo es un fruto del Espíritu. Pero la carne, ¿qué quiere? La carne quiere la ira, el enojo, enojarse por cualquier cosa. Eso quiere la carne. Alabado sea el Señor. ¿Qué más? La contienda, las discusiones, ponerse boca a boca con una persona. Te digo, te respondo, te digo, te respondo. Y se ponen ahí a pelear, a discutir. Y algunos son contenciosos con la autoridad, ¿no? De repente un miembro con el pastor. ¿Usted qué se cree, pastor? ¿Usted qué esto, qué lo otro? Boca a boca. Ese es un fruto de la carne. Está mal espiritualmente porque no discierne que no le es lícito faltarle respeto a la autoridad. Y si fuera un diácono igual, y si fuera un líder de jóvenes, de caballeros, pues no le es lícito ponerse contencioso, ponerse boca a boca, levantarle la voz, no le es lícito. Amén. Uno puede dar una observación, disculpe, pastor, con mucho respeto, usted dijo esto, aquello, lo otro, y me parece que no está bien. Esa es otra cosa, esa es otra cosa. Amén. Entonces tenemos, aleluya, la contienda, la disensión, amén, el querer dividirse, la herejía, la envidia. Tremendo, ¿no? Tremendo. A veces
no le damos mucha atención a estos tipos de frutos de la carne, sino más pensamos en el adulterio, la borrachera, la fornicación, pero ¿no? Estas cosas muchas veces afloran en los creyentes. Creyente envidioso, creyente contencioso. ¿Y por qué afloran esos frutos de la carne en un creyente? Porque simplemente no ora, no ayuna, no tiene comunión con Dios, no busca al Señor, no se consagra. Y como uno se consagra, ¿qué hace? La carne es la que aflora. Alabado sea el Señor. Yo como pastor soy consciente de que yo tengo que vivir una vida de consagración a Dios, de búsqueda de Dios, amén, para que aflore los frutos del Espíritu y no los frutos de la carne. No le he leído los frutos del Espíritu. Miren los frutos del Espíritu en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. Amén. Miren los frutos: amor. Eso es lo que tiene, eso sí tiene que haber en nosotros. Si usted es una persona espiritual, ¿qué tiene que haber? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Y si uno se pone a ver, a comparar, amén, ¿cuál es lo contrario a esos frutos que hemos leído, ¿no? Si ponemos amor, ¿cuál es lo contrario al amor? Odio, ¿no? Ama, lo contrario, odia. Eso es lo que quiere la carne, ¿no? El odio. El Espíritu que dice, ama, no odies. Gozo, lo contrario al gozo, amargura. ¿Qué quiere la carne? Estar en amargura. El Espíritu que nos llama al gozo. La paz, lo contrario a la paz es la guerra. Dice la Biblia, a paz nos ha llamado el Señor. ¿Pero qué quiere la carne? La guerra, pleito, contienda. Amén. Otro fruto del Espíritu, la paciencia. Amén. Ser paciente. Amén. Aleluya. ¿Y lo contrario cuál es? Es ser arrebatado. Arrebatado y ¡wow! Amén. Arrebatarse, hacer tontería, romper un plato, tirar la puerta, tirar la mesa. Eso es lo contrario a la paciencia. Amén. Luego el otro fruto es la benignidad. La benignidad viene de una persona bondadosa, dadivosa. ¿Cuál es lo contrario? La dureza, el tacaño, el que no le gusta compartir con nadie, el duro. La bondad, amén, eso viene de bueno, de ser buena persona. Lo contrario, ¿cuál es? Maldad, ser malo, ser mala. Otro fruto del Espíritu, la fe, que es la confianza en Dios. ¿Cuál es lo contrario? Incrédulo, desconfiado, ¿no? Desconfianza. Mansedumbre, lo contrario, la ira. Templanza, templanza es dominio propio. ¿Cuál es lo contrario? El desenfreno, dar rienda suelta a sus deseos, a los deseos de su carne, no tener dominio propio. Amén. Entonces, todos esos frutos del Espíritu estamos llamados a tener los creyentes. Amén. Estamos llamados a llevar una vida espiritual. Y disculpen esa partecita más donde está 5:21. La parte final dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted es una persona que practica la enemistad, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias, usted no heredará el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso aquí en Romanos capítulo 8, verso 12, dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, dice la Biblia, moriréis. Muerte espiritual y muerte eterna. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gloria al Señor. Amén. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando uno lleva una vida espiritual, hermano, la carne está ahí, sujeta, sumisa. Amén. Aleluya. Y somos llamados a hacer la voluntad o la vida en el Espíritu, ¿no? Llevar una vida espiritual donde abunden esos frutos que hemos visto, los frutos del Espíritu.
Ahora miren el versículo 14 de Romanos capítulo 8. Es un versículo muy importantísimo, hermano. A veces tal vez muy poco se lee o muy poco se le da importancia, pero yo veo una profundidad en este versículo, hermano. Romanos 8:12 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ese es, repito, es un versículo importantísimo, ¿no le parece? Mire, hacemos la pregunta, ¿quiénes son hijos de Dios? Pastor, yo soy hijo de Dios. Pastor, yo soy hija de Dios. Pastor, todos ahí están levantando su mano. Yo soy presente, heme aquí. ¿Quiénes son hijos de Dios a la luz de este pasaje bíblico? Dice que son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Significan que no hacen su propia voluntad, sino que hacen la voluntad de Dios. Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todo verdadero hijo de Dios tiene que buscar hacer la voluntad de Dios. Eso es algo que a veces a muchos creyentes les falta aprender. No lo han aprendido, no lo saben, o tal vez lo han escuchado, pero hasta ahorita no lo aplican, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces uno quiere hacer su propia voluntad. Miren, cuando habla aquí en San Juan capítulo 3, si no me equivoco, en San Juan capítulo 3, versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando uno es nacido del Espíritu, amén, ha nacido de nuevo, de verdad, no sabe, amén, no sabe qué cosa Dios tiene preparado para él. En otras palabras, hoy puedo estar aquí, pero mañana no sé. De repente el Señor me va a llevar para tal sitio. De repente el Señor me va a guiar por tal camino. Donde Dios me guíe, para ahí voy a ir. Alabado sea el Señor. Nosotros estamos llamados, ahí está el secreto del éxito también como cristiano, amado hermano. El secreto del éxito como cristiano es ser guiado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, hay creyentes, hermano, que le llamamos ovejas saltarinas. Un día están en una iglesia, después se pasan a otra iglesia, y hablando del movimiento misionero mundial, ¿no? Hoy día están en una iglesia de movimiento misionero mundial, aquí, luego están por aquí, y luego están por aquí, y luego están por acá. ¿Ah? A veces siguiendo a un hombre. ¿Por qué se cambia? Porque el hombre está, el pastor está en otro sitio y ahí van. O de repente, donde están, no le gustan, el pastor no es a su gusto y quieren buscar un pastor a su gusto. O simplemente quieren ser libres, no quieren ningún compromiso con nadie y simplemente van donde le da la gana. Esos son creyentes desordenados. Como dice la Biblia, guiados como las aguas del mar, como las ondas del mar, llevados de aquí para allá. No, uno tiene que aprender a estar en un lugar y ahí estar sujeto y estar sumiso y solamente moverse cuando el Señor se lo pida, cuando el Señor de alguna manera le revela, le dice te necesito en otro sitio, solo en esa circunstancia pues voy a otro sitio. A veces hay que tener mucho cuidado, hermano, mucho cuidado, a veces simplemente sin orar y sin pedir dirección de Dios, aceptamos trabajos en otras provincias, nos cambiamos de vivienda a otro lado, así simplemente porque se presentó la cosa y ni siquiera han orado, alabado sea el Señor. Otros peor, hermano, hay muchos creyentes que han estado también con nosotros en el movimiento misionero mundial y luego se han salido. ¿Por qué se salieron? Porque escucharon por aquí, porque les dijeron por allá, que hablaron por aquí, que dicen por aquí, que las redes sociales dicen así, que la televisión dice así, pero no oran, simplemente se dejan guiar por lo que escuchan, pero no buscan la dirección de Dios.
Y ahí viene el fracaso, porque cuando haces eso, traes consecuencias para tu familia, para tus hijos, para tus hijas, por tu mala cabeza, por ser un cristiano carnal, por no ser espiritual, como no oras, no ayunas, no sabes ayunar, no sabes vigilar, no sabes buscar a Dios, eres un creyente carnal. Quieres hacer la voluntad de tu carne y de tus pensamientos, pero no puedes hacer la voluntad de Dios. A la luz de la palabra de Dios, los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo, los que buscan la dirección de Dios, no lo que hacen lo que le da la gana, o lo que escuchan, o lo que le dicen, no, los que son guiados, los que buscan la dirección de Dios. Entonces dice acá, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu de Dios, ¿qué cosa demanda? Demanda búsqueda, pues. Demanda búsqueda, consagración, negarse uno mismo, ayunar, orar. ¿Cuántos creyentes no ayunan? Les cuesta el ayuno. Amén. Con las justas a uno hasta las 12 del día ya están comiendo ya. Alabado sea el Señor. O hacen ayuno simplemente sin oración, sin búsqueda. Solamente pasan hambre, sin comer y beber y están pasando hambre, pero no oran. No es así. El ayuno genuino es un ayuno con oración, con búsqueda, con lectura bíblica. Alabado sea el Señor. Amén. Una vida espiritual. Alabado sea el Señor. Luego dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Antes estábamos en una vida llena de temores, de complejos, de traumas, pero ahora el Señor nos ha hecho libres, nos ha dado libertad, el Hijo del Hombre nos ha libertado. Amén. Y el Señor quiere que uno viva una vida de plenitud, de victoria, de gozo, de bendición, hermano. Alabado sea el Señor. Cuando uno lleva una vida espiritual, hermano, lleva una vida de victoria, de bendición, de gozo. El camino del Señor no es un camino triste, no es un camino que trae ruina, desgracia, no, por el contrario, te trae bendición, bendición espiritual y bendición material también, pero sí demanda una vida de consagración, de búsqueda, una vida espiritual. Amén. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Gloria a Dios. Estaba meditando en esa expresión Abba Padre, investigando, amados hermanos, esa expresión solamente la hace, amén, solamente se da cuando hay una comunión íntima entre un padre y un hijo. Dice, es como decirle papi, ¿no? Cuando hay una comunión linda entre un padre y un hijo, el hijo le dice papi, papito. Hay una expresión de cariño muy íntima. Una cosa es padre, otra cosa papi, ¿no? Una expresión de afinidad, de una comunión. Alabado sea el Señor. Eso nos ha concedido el Señor a través del sacrificio de Jesucristo. Hemos sido hechos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre celestial. Alabado sea el Señor, al cual le podemos decir no solamente Padre como si fuera un Padre lejano, como un Padre general, sino un Padre personal. Padre mío, papi, aleluya. O bíblicamente hablando, Abba Padre, tú eres mi Padre, tú eres mi Señor, mi Dios, mi Padre que me conoce. Y muchos, como mi persona, podemos decir, tú eres ese Padre que yo nunca tuve. Yo no tuve un papá cerca a mí en mi niñez, no gocé del cariño de un padre, del amor de un padre, yo no tuve eso. Conocí a mi padre, sí, venía cada 15 días, venía al mes, pero nunca me dio cariño, nunca me dio amor, nunca, nada, ni siquiera una caricia en la cabeza, nada, era como un extraño. Alabado sea el Señor. Y el día que me convertí a Cristo, yo le dije al Señor, a Dios,
ahora, Señor, tú vas a ser mi papá. Ese padre que yo nunca tuve, ese vas a ser tú. Y hasta el día de hoy, pues por la misericordia de Dios, Él es mi Padre Celestial y también lo es de usted también, gloria al Señor. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que somos hijos de Dios? Muchas veces porque sentimos su presencia. La presencia de Dios es algo real. Para muchos les resulta algo extraño la presencia de Dios. Algunos no entienden esa expresión de la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. La presencia de Dios es algo real y uno la puede sentir. ¿Cuándo? Cuando está adorando, cuando está orando. Cuando uno está orando se pone de rodillas y uno comienza a hablar con Dios, le abre su corazón. Amén. Hay ocasiones en que uno está de repente orando y como que siente que la oración no llegase a la presencia de Dios, una especie de obstáculo. Pero cuando uno persevera, se rompe el obstáculo y uno entra en el lugar santísimo. Llega una comunión y uno siente de que su oración está llegando al cielo. Es más, uno siente algo hermoso, el corazón se quebranta, aleluya, y uno comienza a hablar con Dios con toda libertad, decirle yo te amo, yo te adoro, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. Se siente algo hermoso, algo precioso, algo que es real, no es cuento, no es emoción, no es sugestión, es algo real, bonito. Aleluya, se siente, amén, la paz de Dios, el gozo del Señor, la fortaleza de Dios. Entonces ese es testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ah? Y si hijos, verso 17, también herederos. Qué hermoso, hermano, qué tremendo. Somos herederos, amado hermano. De repente aquí en la tierra tú no tienes herencia. Tu papá, tu mamá no te ha dejado nada, nada. Pero tenemos una herencia en el cielo. Increíble, ¿no? Yo digo, a mí me bastaría solamente con la salvación de mi alma. Pero aparte de eso, Dios dice, hay una herencia de gloria. Hay una herencia incorruptible de gloria que nos está esperando allá en el cielo. Somos herederos, herederos de Dios. ¿Por qué somos herederos de Dios? Porque Dios es nuestro Padre, pues, y el Padre deja herencia a sus hijos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Ah! ¡Qué tremendo, hermano! La palabra de Dios nos pone a la par con Cristo en la herencia. No lo puedo creer. Impresionante. Dices, somos coherederos con Cristo. Nos pone a la par en la herencia, sin merecerlo, sin haberlo pedido, sino que Dios, para mostrar las riquezas de su gracia, las riquezas de su bondad, hermano, Dios nos lo concede. Por eso vale la pena ser fiel. Vale la pena pelear la batalla, como dice acá. Amén. Dice, si es que padecemos juntamente con Él. Padecemos, hay que padecer. Es verdad, hay una herencia grande en el cielo, muy bien. Pero para recibir esa herencia, acá tienes que pasar tus pruebas. Tienes que pasar tus pruebas, no caer en las pruebas. ¿No? Significa vencer la tentación, vencer la prueba, mantenerte fiel en medio de la prueba, amén, mantenerte fiel a Dios, seguir adelante, fiel, sin caer, porque vienen pruebas, sí, pruebas ¿para qué? Para uno caer, para uno pecar, para uno apartarse de Dios, vienen esos tipos de pruebas. Pero hermanos, tenemos el poder de Dios, tenemos las armas espirituales para vencer cada una de esas pruebas y de esas tentaciones y ser fiel a Dios hasta la muerte. No se puede ser cristiano sin tener pruebas, sin pasar luchas, dificultades. No se puede. No existe un cristianismo sin pruebas, sin padecimientos, sin aflicciones. No existe. Si usted quiere ser cristiano genuino y verdadero, tienes que pasar luchas, pruebas, tribulaciones. Amén. Aleluya. Pero en todo eso el Señor te va a ayudar a vencer.
Ahora, eso no es siempre, ¿no? Hay momentos difíciles de batalla, donde la batalla arrecia, y hay momentos de longanimidad, hay momentos de bonanza, aleluya, de refrigerio espiritual también. Amén. Entonces dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ah? Después de vencer y ser fiel, ser glorificado, significa eso, tener un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado en un cuerpo angelical, en un cuerpo de gloria, semejante al que tuvo Cristo cuando resucitó de los muertos. Alabado sea el Señor. Y para esto hay que vivir una vida en el Espíritu. No hay que dar lugar a los deseos de la carne o de los pensamientos. Amén. Métase con Dios, conságrate a Dios, amado hermano. Amén. Busca el reino de Dios y su justicia. Amén. Esfuérzate en llevar una vida espiritual. No te descuides. Siempre el diablo, que el Señor lo reprenda, va a buscar forma para que tú te descuides espiritualmente, para que no ores, para que no leas la palabra. Y en estos tiempos de cuarentena que estamos viviendo, qué terrible, qué cosas no habrán sucedido con muchos creyentes. Porque al no poder venir a la casa de Dios, muchos se han debilitado, muchos de repente se han descuidado. Alabado sea el Señor. Pero Dios no por eso te ha desechado, ¿no? Amén. Más bien te dice en esta mañana a través de este mensaje, amén, que retomes, que te metas con Dios, que te metas a buscar a Dios, que te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Alabado sea el Señor, para un día también morar con Cristo ahí en el cielo. Hay una herencia incorruptible de gloria que nos está esperando, pero hay que esforzarse. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. En este día, amén, yo te invito a que cierres tus ojos. Examínate, amado hermano, amada hermana que me estás escuchando, cómo estás espiritualmente. Tal vez estás dando tu lugar a tu carne, a la enemistad, a la voz del Señor, a los celos, a las iras, al enojo, a la contienda, a la disensión, a la envidia. Aleluya, pídele perdón a Dios en esta hora. Dile, perdóname. Perdóname por dar lugar a mi carne, Señor. Perdóname, Dios mío. Perdóname por ser un carnal, una carnal. Perdóname por no llevar una vida espiritual como tú demandas. Pero, Señor, yo quiero hacerlo, lo voy a hacer con tu ayuda. Perdóname, Señor, limpia mi corazón y limpia mi alma. Santifícame, Señor. Díselo a Dios con todo tu corazón mientras hago una oración por ti. Padre amado que estás en los cielos, Dios grande y poderoso, estamos delante de tu presencia. Gracias te damos por esta transmisión, por esta oportunidad de poder escuchar tu palabra, Señor. Muchas gracias. Bendice a cada hermano, a cada hermana que está escuchando, Señor, que te pide perdón, que te pide misericordia. Perdónale, limpia su corazón y limpia su alma, Dios mío. Ten piedad de cada uno de ellos, Señor. Aleluya, dales la fortaleza espiritual, Señor, para vivir una vida consagrada a ti, Señor. Limpia de toda maldad, limpia de todo pecado, Señor. Santifica sus corazones, Dios mío, Padre, y que esta palabra quede grabada en lo profundo de su alma y sea su meditar de día y de noche, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos, siga adelante en los caminos preciosos de Dios, escudriñando las Escrituras, alimentándose, amén, de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, aleluya, amén. Así que adelante, que el Señor los bendiga, no cambie de sintonía, en breve el siervo de Dios estará atendiendo las peticiones y estará orando por cada una de las peticiones también. Amén. Gloria al Señor, que el Señor le bendiga, será hasta otra oportunidad. Amén.